Hola amigos de Perú 21, soy Álvaro Treneman y esto es Tecno 21. En esta oportunidad me acompaña Gabriel Bahamondes, Gabo para los amigos. Él es coordinador de marketing técnico y PR de Asus y nos va a dar todos los detalles que tenemos que tener, debemos tener en cuenta a la hora de adquirir una laptop. Como ustedes sabrán, la pandemia nos ha cambiado la vida, ha hecho que veamos la escuela, la universidad o incluso el trabajo de otra manera, y la tecnología nos ha ayudado justamente a desarrollarnos en estos ámbitos, y la laptop se ha convertido en una herramienta importantísima a la hora de estudiar, a la hora de trabajar. Y para eso entonces, si queremos comprar, si queremos adquirir uno de estos dispositivos, ¿qué tenemos que tener en mente? ¿Qué debemos saber previamente para elegir la laptop más adecuada a nosotros? ¿Cómo estás, Gabo? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien y tú? Bien, bien, aquí muy bien. Quiero comprar una laptop, te cuento. Quiero comprarme una laptop. No tengo yo un dispositivo, necesito, estoy estudiando en la universidad de repente. ¿Qué cosas debo tener de forma general para empezar en mente a la hora de comprar o de que vaya a comprar una laptop? Bueno, lo primero que hay que entender antes de tomar la decisión, digamos, comprar una laptop en particular, es saber específicamente qué vas a hacer con la laptop. En el fondo se diferencia, ¿cierto? No todas las carreras, en caso de que vayas a estudiar en una universidad, tienen los mismos requisitos. En algunos casos va a beneficiar, por ejemplo, una laptop que sea más delgada, en otros casos va a necesitar más potencia. Entonces son varios factores los que van influyendo en el fondo. Lo primero siempre es tener claro qué vas a hacer exactamente. Hay personas que compran una laptop para estudios, pero también piensan en el fondo jugar con ella. Entonces ahí también hay otros factores que se van involucrando. En el fondo, dependiendo de específicamente qué vas a estudiar, o si es que eres un alumno, por ejemplo, escolar, digamos, y también vas a adquirir una laptop, en el fondo todas las necesidades son diferentes. Entonces, de acuerdo a eso, de la decisión que vayas a tomar, que vas a estudiar, que vas a hacer también extra en el computador, tienes que saber encontrar, digamos, un equilibrio entre los componentes, el diseño del computador, peso, entre otras cosas que ahí van influyendo en el fondo. Pero siempre lo más importante es tener muy claro qué vas a hacer específicamente con el computador. Claro, tienes que tener en mente por ejemplo, qué carrera voy a estudiar, ¿no? Que implica bastante qué tipo de dispositivo voy a usar, ¿no? Pero en el caso de los colegios, por ejemplo, los alumnos, ahorita estaba viendo mucho el tema este de las clases a distancia, en las que se requieren, pues, bueno, webcams y todo este tema. ¿Ahí hay algún dato específico? Sí, bueno, en el caso, ya estamos viendo en el fondo que las clases, digamos, incorporan desde edades muy tempranas el tema de la computación, sobre todo en el último tiempo, digamos, desde que comenzó la pandemia. Y en ese sentido, si es que estás en una modalidad híbrida en la que de vez en cuando tienes que conectarte a videollamadas, por ejemplo, eh, preocuparte de cuál es la calidad de la webcam que vas a utilizar. Hay tecnologías también de cancelación de ruido, por ejemplo, que a veces en los hogares es difícil controlar el nivel de ruido, por lo tanto ese tipo de cosas. Para los micrófonos, por ejemplo, el tema de la cancelación de ruido, de repente también puede ser algo muy, muy importante. Hay diferentes tipos de procesadores que generalmente se separan en serie U y en serie H. Serie U son los de menor consumo energético y en serie H son los que tienen mayor potencia, pero sacrifican un poco la duración de la batería. Por lo tanto, generalmente para el colegio, por ejemplo, se recomienda utilizar equipos que vengan ya con procesadores serie U, que son los más típicos: Intel Core i3, Core i5, Core i7, o AMD Ryzen 3, Ryzen 5 y Ryzen 7, y ya para carreras que son más universitarias, que son un poco más exigentes, o si quiere un alumno que está en el colegio, pero también quiere un computador para jugar, ahí se recomienda pasar, digamos, a procesadores de serie H, que son los más potentes y que se suelen encontrar en equipos para creadores de contenido, por ejemplo, porque necesita mayor potencia de hardware, y también los computadores para gaming, que en el fondo también por el tipo de actividades que se ejecutan en ellos, tienen mayor requerimiento en términos de procesadores. ¿Sí? Me ganaste, me has hablado del procesador, que era una de las primeras preguntas que te iba a hacer. Yo justo he separado esta entrevista en componentes a tener en cuenta a la hora que el comprador debe tener en cuenta. Y bueno, pasemos a otro componente importante. Hablaste ya del procesador y la diferencia entre estos a tener en cuenta. Hablemos de la memoria RAM. ¿Qué tan importante es la memoria RAM a la hora de escoger una laptop?
Bueno, es bastante importante. La memoria RAM, en el fondo, es lo que nos permite tener varios programas trabajando de forma simultánea en el computador y que todo funcione correctamente, digamos que puedas moverte de una ventana a otra con fluidez, ¿cierto? Y dependiendo de el tipo de programas que estás utilizando, hay programas que son más exigentes y que tienen mayor consumo de memoria RAM, y generalmente son los que se utilizan, por ejemplo, en carreras como de ingeniería, carreras creativas también, y que tienen mayor requerimiento de memoria RAM. Incluso hay personas que pueden llegar a necesitar computadores con hasta 64 GB de memoria RAM, por ejemplo, que para una persona común y corriente probablemente le parezca una exageración, pero en muchos casos es necesario. Hoy en día, por ejemplo, incluso los navegadores web utilizan tantos complementos, tantas tecnologías, también tienen un consumo muy alto de memoria RAM, por lo tanto, 4 GB de memoria RAM, digamos, para un uso básico, ya actualmente, si es que quieres un computador que te funcione con fluidez, tendrías que estar pensando por lo menos en 8 GB de memoria RAM, si es que vas a trabajar, digamos, con varios programas a la vez, que es lo que suele hacer una persona, por lo menos tener un programa en el que estás trabajando y el navegador abierto, ya si es que quieres, en el fondo, ir trabajando de forma fluida, por lo menos 8 GB de memoria RAM, para el estándar del día de hoy diría que es lo adecuado. Perfecto, 8 gigas de memoria RAM en adelante, ¿no? Si se puede En más, adelante, sí. genial. Sí. Perfecto. Vayamos a un componente que creo yo para mí es bastante importante porque yo trabajo diseñando y aparte también juego. La tarjeta gráfica o GPU. Bueno, la tarjeta gráfica es un componente que no todos necesitan, digamos. Que tiene usos que son, bueno, hoy en día tiene un uso bastante extendido porque muchas personas juegan, de hecho. Pero, por ejemplo, para tareas, digamos, se va a utilizar solamente el computador para tareas de productividad. Probablemente no necesitas un equipo que tenga una tarjeta de video. Ya con la tarjeta de video dedicada, que están tan avanzadas a día de hoy, tanto por el lado de AMD como de Intel, puedes tener un rendimiento adecuado, incluso en algunos casos poder jugar algunos juegos de forma casual con una tarjeta de video integrada. Ahora, si que vas a utilizar el computador para trabajos que tengan, por ejemplo, cálculos complejos en carreras de ingeniería, estos tipos de programas muchas veces apoyan a las tarjetas de video, por lo tanto, muchas veces también es un buen complemento para el procesador, digamos, tener una tarjeta de video dedicada, series GTX hoy en día, digamos, la serie de entrada que tiene NVIDIA para ofrecer, digamos, alto desempeño. Y ya para tareas que son más complejas, partiendo por lo que es jugar, por lo menos necesitas una tarjeta de video NVIDIA RTX 3050, por ejemplo, que también es un punto, digamos, ideal para la creación de contenido cuando esta no es tan compleja. Por lo tanto, para estudiantes de carreras de diseño, por ejemplo, de diseño gráfico, o alguna carrera que involucre edición digital a nivel video, a nivel audio, una tarjeta de video de RTX 3050 o 3050 Ti es un punto ideal. Ya sé que quieres editar videos a nivel más profesional, existen diferentes categorías, digamos. La mayoría de las series RTX, por ejemplo, 3060 hacia arriba, te van a permitir editar video en alta definición, de forma relativamente fluida. También son un complemento ideal para jugar los juegos que son más modernos. Claro, entiendo perfectamente. Y bueno, hay programas incluso que requieren bastante esta capacidad de procesamiento gráfico, como por ejemplo AutoCAD he visto también programas en 3D, y bueno, el tema de los programas de Adobe, que generalmente ya son para estudiantes o para trabajadores que se dedican exclusivamente a este tema, ¿no? Bueno, pasemos a otro componente, bueno, no sé si llamarlo componente, porque es parte de la laptop, pero creo que para mí es una parte, creo que esencial, importante, y es justamente la pantalla de la laptop. No se sabe mucho sobre, se da siempre por hecho que, bueno, las laptops tienen su pantalla y esto, pero hay tecnología detrás de las pantallas. Sí, sí, correcto. Hoy en día pasamos muchas horas frente al computador, ya sea trabajando, estudiando, etcétera. Es importante cuidar la salud ocular. Es uno de los temas que últimamente, por ejemplo, están ya prácticamente estándar, lentes con filtro azul para las personas que utilizan lentes. Y en el fondo también hay que recordar un poco que todas las pantallas, independiente de el tamaño que tengan
o el tipo de dispositivo al que pertenezcan, emiten ciertos tipos de luz que son dañinas para la vista, que es la luz azul, que va degradando un poco la visión a largo plazo, produce también fatiga ocular, altera el sueño, tiene varios puntos en contra. Entonces, en ese sentido, es una de las cosas que hay que tener en consideración pensando que vas a hacer un computador en el que vas a estar frente a él durante mucho tiempo probablemente. Existen actualmente dos tecnologías principales de pantallas, paneles LCD, paneles OLED, que están llegando hace un par de meses recién a las laptops, estaban ya en smartphones y en televisores, como que faltaba un poco el tamaño intermedio, digamos. Y una de las principales diferencias, bueno, además del hecho de que las pantallas OLED pueden representar colores increíblemente realistas, con un gran nivel de precisión, con un excelente nivel de contraste que es imposible lograr en pantallas LCD, que son las típicas que podemos encontrar en laptops tradicionales, tiene una diferencia que tiene que ver justamente con el cuidado ocular. Las pantallas LCD típicas pueden disminuir hasta un 30% aproximadamente la luz azul que pueden emitir a través de filtros de color que degradan un poco la calidad de la imagen, o más bien los colores de la imagen, mientras que las pantallas OLED se puede aplicar tecnologías para disminuir hasta en un 70% la emisión de luz azul, lo cual, digamos, a largo plazo es bastante importante, y además de eso también la variación del color que estamos viendo en pantalla cuando aplicamos filtros de luz azul en pantallas OLED, no se degrada, digamos, la calidad de los colores de la pantalla. Así que ese es un punto muy importante. Perfecto, perfecto. Muy, muy interesante porque el tema de la salud visual es creo que lo que muy poco se conoce sobre este tema, ¿no? La luz azul afecta bastante y daña la visión, y justamente si vamos a tener un dispositivo en el que vamos a estar horas estudiando, trabajando, entonces es importante tener este tipo de datos, ¿no? Entonces recomendaste la pantalla OLED, que es una de las que tienen capacidades o tecnologías para disminuir justamente esta luz azul. Pasemos al siguiente componente de mi lista, la batería, la duración de la batería. Creo que mencionaste un poquito sobre ella cuando mencionaste los procesadores, ¿no? Tener una laptop es sinónimo de poder moverme a todas partes. Esa es la idea de tener una laptop. Si no, tendría una PC de escritorio y no habría ningún problema. Pero justamente la laptop es lo que me permite moverme a todas partes. La duración de la batería, ¿cómo ver este tema? Bueno, la duración de la batería es algo que primero que todo hay que entender que cuando uno está navegando y buscando información sobre un dispositivo, muchas veces nos encontramos con una duración de batería que nos señalan, y que hay que entender que esa duración de la batería en el fondo no es fija, va siempre a variar dependiendo de lo que estemos haciendo en el computador. Mientras más le exijamos, más rápido se va a agotar la batería por temas de el consumo energético que requiere el procesador para funcionar, que se eleva cuando estamos exigiéndole más, y también el calor que se va generando al interior hace que la batería se comience a descargar un poco más rápido. Por lo tanto, eso es lo primero que hay que tener en consideración. Siempre hay que pensar que de ese número que nos están entregando, probablemente si que vamos a estar trabajando, estudiando bastante rato con el computador desconectado, nos va a durar un poco menos la batería, dependiendo de lo que estemos haciendo. En el fondo puede ser un poco más notorio. Pero eso sí, también hay que tener en consideración los equipos que vienen con procesadores de mayor potencia, Serie H, que son equipos para creadores o para gamers, suelen entregar el máximo desempeño no cuando están funcionando con la batería, sino que cuando están conectados a la corriente, ¿cierto? Disminuye un poco el rendimiento del computador para poder entregar una duración de batería que sea adecuada. Así que eso también es algo que hay que tener en consideración. En el fondo, el tema de la movilidad en laptops que son de este tipo, que están en el fondo hechos para brillar sobre un escritorio, por así decirlo, es la posibilidad de poder desarrollar otro tipo de tareas que no requieren a lo mejor que estés full concentrado sobre un escritorio, a lo mejor leer archivos de internet, ver películas, etcétera, con la batería, pero siempre los trabajos que son más pesados se recomiendan hacerlos con el computador conectado a la corriente. Es un tema que hay que tener en consideración, independiente de el tamaño, digamos, que pueda tener la batería. Perfecto, perfecto, clarísimo. Y bueno, al final, para terminar, los extras, el diseño de la laptop, los accesorios, los periféricos, si tiene webcam incorporada, si tiene webcam aparte, ¿cómo ves este tema? Bueno, hay varios temas que, dependiendo de muchas veces las necesidades particulares o los gustos particulares de cada usuario, van a ir influyendo un poco, y
pueden a veces ser al final un factor decisivo en la toma de decisión de cuál es la laptop que voy a conseguir. Ahí, por ejemplo, por el lado del diseño, tenemos que tener en consideración, por ejemplo, el tema de materiales de construcción. Hay equipos que se construyen en plástico, otros equipos que se construyen en metal. Generalmente los equipos para gaming, por ejemplo, el cuerpo es de una aleación metálica, de magnesio a veces, por ejemplo, o de plástico, porque en el fondo permiten que el computador, toda la temperatura no vaya a salir tan fácilmente hacia el exterior y no te vaya a quemar las manos. Porque los chasis que son de aluminio, por ejemplo, suelen tener mayor conductividad del calor, por lo tanto están más orientados a equipos que son que están equipados, digamos, con procesadores de bajo consumo. Y luego pasamos ya a otros temas, como por ejemplo el tema de los puertos, que para los que son creadores de contenido muchas veces bien es un punto muy importante. Tipos de pantallas que puedes conectar, a través de qué puertos, HDMI, DisplayPort, que hoy en día en el fondo se utiliza a través de puertos USB tipo C o puertos Thunderbolt, cantidad de puertos USB que tengas disponibles para conectar todos los periféricos que necesitas. En el fondo tienes que tener en consideración que vas a utilizar un mouse, si que vas a utilizar una tableta digitalizadora, por ejemplo, en el caso de los creadores de contenido, kits de realidad virtual, incluso hoy en día se pueden ya conectar al computador, y ahí todo en el fondo va sumando. Tenemos que asegurarnos, digamos, de que vamos a tener los puertos necesarios, con las tecnologías necesarias también, porque no todos los puertos tienen la misma velocidad, ¿cierto? Y no todos los periféricos son compatibles con los mismos puertos. Por ejemplo, hay algunos que se conectan a puertos Thunderbolt y no van a funcionar con un puerto USB tipo C tradicional. Así que también hay que tener un poco claro qué tipo de periféricos va a utilizar en el fondo para que no llegue el momento de que compraste el computador y te encuentras con una sorpresa que no puedes utilizar tus accesorios con el equipo. Conozco datos, conozco casos así, que han comprado las laptops y resultó que las entradas, los puertos no le coincidían. Es muy importante, creo yo, tener en cuenta mucho el tema de los puertos porque no todos coinciden. El tema de las cámaras también que mencionabas, hoy en día existen diferentes soluciones en respecto a las cámaras web. Cada vez se van haciendo más delgados los biseles alrededor de la pantalla y eso muchas veces afecta también en el hecho de que no podamos contarla con la cámara o no la podamos tener en la posición que más nos favorecería. Si que lo quieres utilizar, digamos, para videollamadas, preocuparse al menos que tenga una resolución adecuada, una cámara HD, que hoy en día se está volviendo cada vez más en el estándar de cámaras. Todavía existen algunas cámaras que tienen resoluciones inferiores a eso, resoluciones de VGA que es, digamos, un poco decepcionante sumarte a una reunión y darte cuenta que no se ve bien Claro. tu imagen, independiente de qué tan bien iluminados tengas todo. Pero ahí en el fondo uno tiene que ir sopesando efectivamente qué tan importante, qué tan seguido voy a utilizar esta cámara web. Perfecto, perfecto. Bien, amigos de Perú 21, ya sabemos entonces unos datitos cruciales al momento de elegir. Hemos visto procesadores, hemos visto memoria RAM, hemos visto tarjetas gráficas, la pantalla, que es muy importante, y sobre todo un datito interesante con el que nos quedamos, Gabo, eran los puertos, dónde van, cómo están distribuidos y cuáles son compatibles con lo que tengo, porque creo que es un tema que muy poco se conoce o se toma en cuenta a la hora de comprar una laptop y ha pasado de que termina uno frustrado porque de repente no puedo conectar lo que yo esperaba conectar con las laptops. Ahora, ya vayamos a modelos. ¿Qué modelos nos recomiendas o qué modelos recomienda Asus? Bueno, dentro del catálogo que nosotros tenemos actualmente, nosotros tenemos muy diferenciados diferentes segmentos de productos y dentro de ellos una de nuestras series es The Oak. Y The Oak en el fondo está orientado, digamos, para un público que es un poco más juvenil. Siempre ha sido como un poco el espíritu de The Oak, el apuntar a ese tipo de público. Y dentro de The Oak incluso hay más segmentaciones internas. Tenemos The Oak tradicionales, que son los modelos de entrada, donde podemos encontrar equipos con procesadores de bajo consumo energético, ideales, digamos, para lo que te comentaba, aquellos que son estudiantes que están en el colegio, todavía no entran a la universidad quizás, o que están en la universidad y no requieren trabajar con programas que sean extremadamente pesados, a carreras que a lo mejor requieren un computador más para leer, para llevarlo de un lugar a otro. La solución ideal son los modelos Vivo clásicos de 14 y 15 pulgadas. Incluso ya estamos incorporando algunas versiones con pantallas OLED
en algunos modelos de 15 pulgadas. Así que si estás buscando también un equipo con esas características de pantalla, dentro del segmento de entrada ya puedes encontrar opciones que se acomoden a ese nivel de exigencia. Ya, si es que quieres un computador para estudiar una carrera que sí sea más exigente, a lo mejor algo relacionado con el diseño, edición, ingeniería, etcétera, dentro del mismo catálogo de VivoBook tenemos los modelos que son pertenecientes a la serie VivoBook Pro. Su nombre lo dice, en el fondo son para personas que buscan un rendimiento un poco más de nivel profesional, por lo tanto, vienen ya con procesadores de alto rendimiento, los mismos que podrías encontrar en un computador gamer, pero en un chasis que es más sobrio, en cierto sentido no tiene tantas características de gamer que a veces tienen algunas cosas de diseño que no a todos les gustan tanto. Se acompañan también con tarjetas de video NVIDIA GeForce RTX 3050 o GTX 1650, dependiendo de la versión que estés buscando. Y lo más importante de todo es que en el fondo no sacrifican portabilidad. O sea, son computadores de 15 pulgadas, pero que tienen pesos de alrededor de 1.7 kilogramos, que ya dentro de ese rango de tamaño de pantalla es un poco un buen equilibrio, un buen punto de equilibrio. Tenemos computadores gamer, obviamente, Asus Staff particularmente, como lo que nosotros más recomendamos a estudiantes, porque pensamos en personas que, además de jugar en un escritorio, de vez en cuando van a estar moviéndose para llevar el computador a la universidad o al colegio, a juntarse con amigos, etcétera. Y Asus Staff, además de tener opciones de buena duración de batería, dependiendo del modelo, algunos pueden llegar a entregar hasta 12 horas aproximadamente de duración de batería, incluso 16 en algunos modelos también en particular, pero tienen este beneficio también de que son más resistentes que los típicos laptops para gaming, están certificados bajo estándares de prueba de grado militar, y eso en el fondo permite que si es que está llevándolo de un lugar a otro, asegurarte que el computador no se vaya a dañar producto de vibraciones que pueden ocurrir, golpes, o si es que de repente estás en un lugar que tiene temperaturas muy elevadas incluso. Para eso también sirve en el fondo estas pruebas de grado militar, seguro que el computador en el fondo pueda sobrevivir a cualquier tipo de situaciones. Así que para aquellos que buscan un computador para estudiar y también para jugar, a su staff, por supuesto, también es una muy buena elección. Lo más importante de todo también, que era algo que se me olvidó mencionar, es el tema del almacenamiento SSD, que hoy en día bueno, prácticamente todos los computadores ya están viniendo con este tipo de opciones, y en el fondo se ha convertido un poco en la norma. Todos los modelos que te nombré vienen con almacenamiento SSD, asegura que se abran rápidamente los programas, computador inicia rápidamente, versus el disco duro tradicional que ya está quedando un poco en el Obsoleto, pasado. creo yo. Ya, perfecto. Entonces tenemos, me repites, las VivoBook, que son pensadas básicamente, se pueden usar escolares, estudiantes, son muy versátiles, muy portátiles sobre todo. Y tenemos las Asus Sí, TUF correcto, correcto, para gaming. para gaming y también tienen las especificaciones para estudiar, para Sí, trabajar, son un poquito más pesadas. Genial, sí. genial, Gabo. Muchas gracias por esta entrevista, ha sido bastante informativa. Ya lo saben, amigos de Perú 21, estás pensando en comprar una laptop, no te pierdas esta información, es muy importante. Antes que vayas a comprar, antes que vayas a la tienda, puedes hacer tu análisis, puedes hacer tu pequeña investigación en internet, puedes entrar a las redes de Asus, a las páginas web de Asus, y a lo mejor encuentras la mejor información al respecto para que elijas la mejor laptop para que te va a acompañar pues, durante muchos años, ¿no? Porque uno siempre está pensando en tener un equipo que le va a durar bastante tiempo. Gracias, Gabo, y hasta un nuevo video aquí en Tecno 21.